Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a mejorar el manejo de errores y lo vamos a hacer generando excepciones. Aquí, en este método, en el agregar, nosotros estamos imprimiendo un mensaje. ¿Qué vamos a hacer? En vez de imprimir el mensaje, vamos a hacer un raise de un error. ¿Qué error vamos a usar? Vamos a usar el valor error que ya vimos anteriormente. Vamos a tener que hacer aquí, eso sí, algunos cambios porque el valor error necesita un string. Entonces vamos a usar el format para generar un string con el mensaje. ¿Ya? Recuerden que cada una de estas llaves se reemplaza por los valores que yo le voy a dar como parámetro al método format. ¿Ya? Entonces yo tendría aquí que a este string le digo format y le paso como parámetro el contacto y el contacto existente. Eso me va a generar un string y ese va a ser el parámetro que yo le voy a pasar a la excepción. ¿Ya? Entonces cuando yo hago este raise ya no necesito el return. ¿Por qué? Porque al hacer el raise la función va a terminar. Funciona el raise dentro de la función funciona equivalentemente como un return. La función va a terminar. Veamos qué es lo que va a suceder. ¿Ven? Se generó el valor error. El contacto Juanito ya existe. ¿Ya? Entonces no estamos manejando el error, por lo tanto nuestro programa se cae. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a manejarlo. ¿Cómo lo vamos a manejar? Vamos a crear un try, ¿ya? Como lo vimos, vamos a crear un try y vamos a encerrar en el try el proceso de agregar los contactos, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Es que al primer error yo voy a salirme, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto para evitar salirme? Voy a crear una lista inicial con datos, ¿ya? Datos. Esta lista inicial la vamos a partir vacía y en esta lista vamos a agregar todos los contactos, ¿ya? Datos.append c2 datos.append c3 datos.append c4. Supongamos que estos fueran los datos que yo cargué de un archivo o que me entregó un usuario o de cualquier manera. Entonces, con estos datos yo lo que voy a hacer es agregarlo a la lista de contactos pero con un for, ¿ya? ¿Cómo vamos a poner el for? El for lo vamos a poner aquí. For elemento o for dato in datos, ¿ya? Y hago esto, el try, ¿ya? Entonces hago el try y el try consistiría de agregar los objetos a la agenda, ¿ya? Lo tengo aquí. Entonces yo trataría de agregar el dato. Entonces diría agenda.agregar dato, ¿ya? ¿Qué hago acá? Entonces si yo encuentro una excepción, trae, defino el except, valor error, ¿ya? Le pongo as error para mostrarlo al usuario y imprimo error agregando contacto, ¿ya? Y aquí digo error. Después le digo continue, que continúe el for. Entonces de esta forma, cuando ocurra el error, yo voy a imprimir el mensaje de error, pero voy a continuar el ciclo. Entonces de esa forma se van a intentar agregar todos los datos que yo tengo en la lista, pero no se van a agregar los que estén duplicados. Lo voy a hacer aquí. Entonces ahora lo vamos a ejecutar y vamos a ver qué es lo que sucede.
error agregando contacto, el contacto Juanito ya existe. Y después me muestra la lista de contactos agregados. Entonces, de esta manera podemos hacer el manejo de los errores. Como ustedes se fijan, tenemos una lista donde están los datos que teníamos que agregar y dentro del for ponemos el try, rodeando la función agregar, porque sabemos que la función agregar puede generar un error. Entonces, cuando se produce el error dentro de la función agregar, nosotros vamos a atrapar ese error con el except, vamos a imprimir el mensaje de error, pero después vamos a continuar el ciclo para tratar de agregar el siguiente contacto. ¿Ya? Espero que este ejemplo les haya servido y ahora les recomiendo que lo prueben y que traten de agregarle algunas funcionalidades.